Mucha atención, futuros cachimbos. Hoy vamos a desarmar un tema que sí o sí viene en el examen de admisión, las reformas borbónicas. Quédense, porque esta es la guía definitiva para entenderlo a la perfección y asegurar esos puntos clave. Para que no nos perdamos, esta es la ruta que vamos a seguir. Primero, vamos a entender el contexto, o sea, por qué eran necesarias estas reformas. Segundo, entraremos a la acción, qué cambios se hicieron exactamente. Tercero, veremos el impacto, las consecuencias y, claro, las rebeliones. Y para cerrar con broche de oro, lo que más nos interesa para el examen, los datos clave, los hacks del tema. ¡Vamos a darle! Muy bien, empecemos por el principio. Para entender las reformas, tenemos que viajar al siglo XVIII. ¿Qué estaba pasando en el mundo para que la corona española decidiera de repente meterle un cambio tan radical a todo su imperio? Hay que entender el panorama completo. Entonces, en palabras sencillas, ¿qué fueron las reformas borbónicas? Piénsenlo como un paquete de medidas de shock, un reseteo total del sistema. La nueva dinastía que estaba en el poder, los Borbones, que venían de Francia, se dieron cuenta de que el imperio se les estaba yendo de las manos, que era un caos y que la plata no llegaba. Así que dijeron, se acabó. Su objetivo era simple, modernizar y centralizar todo para volver a tener el control absoluto. Y aquí, ojo, esta es la parte clave. Los objetivos no eran los mismos para todos. Por un lado, en España, la idea era modernizar el Estado, hacerlo más eficiente, más europeo. Pero para América, para América la historia era otra. Aquí el objetivo era una reconquista del poder. Sentían que el control real lo tenían los criollos y la corona quería dejar bien claro quién mandaba. Se trataba de volver a ser los dueños de la pelota. Ok, ya tenemos el diagnóstico. Ahora vamos a ver el tratamiento. ¿Cómo llevaron a cabo este plan tan ambicioso? Vamos a ver las reformas en plena acción, en lo político, lo económico y hasta en lo religioso. En lo político, la jugada fue directa. Había que neutralizar a la élite criolla. Estos españoles nacidos en América se habían vuelto demasiado poderosos, tenían demasiado control. La idea era que todo el poder regresara a una sola figura, el rey. Y el gran arquitecto de todo esto fue Carlos III, el mejor ejemplo de lo que se conoce como un déspota ilustrado, o sea, un rey con poder absoluto que usaba las ideas de la Ilustración para hacer su gobierno más eficiente, claro, para su propio beneficio. Una de las primeras movidas y de las más visuales fue redibujar el mapa. El virreinato del Perú era inmenso, casi incontrolable desde España. ¿La solución? Simple, divide y vencerás. Lo partieron y de ahí nacieron dos virreinatos nuevos, el de Nueva Granada y el del Río de la Plata. La lógica era clara, territorios más pequeños son mucho más fáciles de manejar. Pero el cambio no fue solo a lo grande, también hicieron un zoom dentro del Perú. Eliminaron los viejos corregimientos que eran conocidos por ser un nido de corrupción y abuso. En su lugar, crearon estas 9 intendencias. Y al frente pusieron a funcionarios de su total confianza, leales directamente al rey. Era un intento de limpiar la administración y, sobre todo, asegurar la lealtad. Ahora hablemos de lo que más dolió, de lo que le tocó el bolsillo a la gente, la economía. El plan era sencillo y, la verdad, bastante brutal. Exprimir mucho más dinero de las colonias. ¿Y las herramientas? Crearon nuevas aduanas internas para que nadie se salvara de pagar y subieron los impuestos de forma general, sobre todo la alcabala. ¿El resultado? Las arcas de España se llenaban a costa del esfuerzo en América. Y mucho cuidado con esto, porque es una pregunta de examen clásica. Decretaron el famoso libre comercio. Suena bien, ¿verdad? Libre. Pues no era tan así. En la práctica, lo que hizo fue romper el monopolio que tenía el puerto del Callao, para permitir que otros puertos comerciaran, pero solo con España. Además crearon los estancos, que eran monopolios del Estado para productos básicos como la sal o el tabaco. En resumen, más control para la corona y más ingresos directos. Y miren, ningún poder se quedó fuera de esta reorganización, ni siquiera la Iglesia, que era superpoderosa. A través de una política llamada regalismo, la corona impuso su autoridad. El mensaje del rey era clarísimo: en mi imperio mando yo. Y el golpe de efecto más espectacular, el que dejó a todos con la boca abierta, fue la expulsión de los jesuitas en 1767. Eran influyentes, educaban a las élites y eran muy ricos. Al expulsarlos, la corona eliminaba un contrapoder y de paso se quedaba con todas sus tierras y propiedades. Negocio redondo. Bien, ya vimos el plan y cómo lo ejecutaron. Pero ya sabemos que toda acción tiene una reacción. ¿Y cómo creen que recibió la gente en América todo este vendaval de cambios? Pues nada bien. Entramos a la parte más explosiva del tema: las consecuencias y las rebeliones.
Esta línea de tiempo es como la crónica de una rebelión anunciada. Fíjense en la secuencia, es de cajón. Primero alteras la economía y el comercio. Después, subes los impuestos hasta un nivel insoportable. ¿Cuál es la consecuencia lógica? Que el descontento explota en rebeliones por todo el virreinato. Este fue el caldo de cultivo perfecto donde empezaron a germinar las primeras semillas de la emancipación. Para resumirlo, las reformas convirtieron al virreinato en una auténtica olla a presión. Teníamos una presión fiscal brutal, una nueva competencia comercial que arruinó a muchos comerciantes locales, y el resultado fue un descontento masivo que por primera vez unió a criollos, mestizos e indígenas contra un enemigo común, la administración española. Faltaba solo la chispa para que todo estallara. Y ahora sí, llegamos a la sección que estaban esperando. Futuros universitarios, el resumen definitivo, los datos clave que deben tener tatuados en la memoria para el examen. Si se olvidan de todo lo demás, esto es lo que no pueden olvidar por nada del mundo. Anoten esto. Son solo 3 ideas. Punto 1. El objetivo principal. ¿Cuál era? Centralizar el poder en el rey y sacar la mayor cantidad de plata posible. Y para lograrlo, había que debilitar a los criollos. Punto 2. La reforma clave, la más visual. La reorganización del territorio en intendencias y nuevos virreinatos. ¿Para qué? Para un control más directo. Y punto 3. La consecuencia inevitable. El abuso con los impuestos generó un descontento generalizado, rebeliones masivas y a la larga encendió la mecha de la independencia. Con eso ya tienen el tema en el bolsillo. Y cerramos con una pregunta para pensarla un poco. ¿Fueron las reformas borbónicas el último gran esfuerzo de un imperio por modernizarse y sobrevivir? ¿O fueron, irónicamente, el empujón que aceleró su caída en América? La historia está llena de estas paradojas. Nos encontramos en la siguiente revisión de temas clave. A estudiar. Mentora Academias, tu futuro empieza aquí.